Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. En una época donde el valor reemplazaba al protocolo, fotógrafos se tumbaban al borde del circuito de Mónaco, rozando la muerte por una buena toma. Con el rugido de los motores a escasos centímetros y el casino de Montecarlo dominando el fondo, estos valientes retrataban la esencia más salvaje de la Fórmula 1. Sin chalecos, sin barreras, solo instinto y pasión por la velocidad. Como si emergiera directamente de una saga nórdica, la proa ornamentada de un antiguo barco vikingo se asoma desde la tierra de Vestfold, en Noruega, en el año 1904. Es el comienzo de una de las excavaciones más importantes de la historia escandinava, el descubrimiento del barco de Oseberg, una joya arqueológica que revelaría los rituales, la estética y el poder de la era vikinga. En los caminos polvorientos de la Francia, máquinas como esta no solo sorprendían por su tamaño, sino por el rugido del vapor que las impulsaba. Frente a nosotros se encuentra una antigua bomba contra incendios a vapor, una joya de la ingeniería que daba sus primeros pasos en la lucha moderna contra el fuego. Con un diseño que hoy parecería salido de una novela de Julio Verne, era capaz de bombear agua con una potencia inédita para la época. No hacía falta fuego para que los bomberos de Londres pusieran a prueba su valor. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, entrenamientos como el que vemos eran vitales para sobrevivir a una ciudad sitiada desde el cielo. Un bombero asciende por una escalera mecánica, simulando una respuesta rápida a un incendio provocado por los bombardeos. Desde esa altura, cada maniobra debía realizarse con precisión quirúrgica. El riesgo era real, incluso durante las prácticas. En plena fiebre automovilística de los años 70, DeSalvo American Motors promocionaba sus modelos con entusiasmo y precios que hoy parecen de otro mundo. Por poco más de $2.000, uno podía llevarse un Hornet o un Gremlin nuevo, con radio incluida sin costo adicional. El anuncio refleja el espíritu de la época: autos accesibles, con estilo y gran atractivo comercial. Entre telas suaves y un aire de sofisticación, una novia desciende con gracia de un automóvil, asistida por un caballero elegantemente vestido con sombrero de copa. La escena parece salida directamente de una película de cine mudo, pero en realidad es un reflejo vívido del espíritu de los años 20, una época en que las bodas comenzaban a reinventarse bajo el ritmo del jazz y la influencia del Art Deco. Décadas antes de que el spinning se convirtiera en tendencia global, algunas mujeres ya desafiaban los límites de lo posible, con una sonrisa y una máquina bastante peculiar. A comienzos de los años 20, en plena efervescencia del cambio social y cultural, este tipo de bicicleta estacionaria primitiva comenzaba a ganar espacio entre las prácticas de ejercicio. La joven de la imagen representa una generación de mujeres que rompían moldes. Antes de que sus torres coronadas se convirtieran en íconos del paisaje londinense, la Tower Bridge fue un sueño colosal en construcción. En esta imagen histórica se puede apreciar la magnitud del desafío enfrentado por ingenieros y obreros hacia el año 1893. No había grúas eléctricas ni maquinaria avanzada, solo fuerza humana, ingenio y una determinación férrea. En lo profundo de las montañas, esta cabaña de madera ha resistido el paso de 233 años como un verdadero símbolo de perseverancia. Construida por manos pioneras, fue testigo de vidas sencillas, inviernos crudos y días de trabajo duro. La fotografía antigua revela un pasado austero, mientras la imagen actual muestra que, aunque el tiempo dejó marcas, la estructura sigue en pie. Es más que una casa, es una cápsula viva de historia, memoria y fortaleza rural. Con una elegancia que mezcla tradición y funcionalidad, dos jóvenes neerlandeses posan con atuendos típicos del año 1900. Las amplias calzas negras, conocidas como brock, eran comunes entre pescadores y campesinos
de las regiones costeras de los Países Bajos, confeccionadas para resistir la humedad y facilitar el movimiento durante las faenas diarias. El atuendo se completa con chaquetas de corte alto, botones prominentes y gorros ajustados, elementos distintivos del vestuario regional. En el majestuoso salón del Museo de Historia Natural de Londres, un coloso del pasado dominaba la escena con una presencia que parecía desafiar el paso del tiempo. Se trata del esqueleto de un antiguo cetáceo, probablemente antecesor de la ballena azul, cuidadosamente montado para mostrar la inmensidad de la vida marina prehistórica. Este tipo de exhibición no solo era educativa, sino también un espectáculo que despertaba el asombro del público. Con concentración en el rostro y una pelota entre las manos, un jugador se dispone a lanzar un tiro libre sobre una cancha de madera, mientras un árbitro elegante observa desde atrás con chaleco y sombrero. Es 1921 en Atlanta, y el baloncesto, aunque aún joven, ya demuestra el carisma que lo convertiría en un fenómeno global. Los uniformes, algo holgados, y las medias altas reflejan una estética particular de la época. Durante los años 70, una revolución en el transporte ferroviario rodaba silenciosamente por los rieles de Ohio. En la imagen vemos en acción al sistema Bert-Pack, diseñado con un objetivo claro: transportar el Chevrolet Vega de manera más eficiente y económica a lo largo del país. Con los autos acomodados en posición vertical dentro de vagones especialmente construidos, esta técnica permitía enviar hasta 15 vehículos por unidad de carga. A gran altura sobre París, con el Sena difuminado por la niebla, un grupo de obreros se aferra a estrechos andamios mientras las gárgolas de Notre Dame parecen observarlos con estoicismo. Corre el año 1952 y la catedral, como tantas veces a lo largo de su historia, está siendo restaurada por manos anónimas pero fundamentales. La escena combina vértigo y poesía. Figuras humanas suspendidas en el aire, rodeadas de esculturas centenarias que vigilan la ciudad desde las alturas. Con ojos saltones y una joroba exagerada, Marty Feldman se adueña del personaje de Igor durante el rodaje de El joven Frankenstein, una obra maestra del humor estrenada en 1973. Su silueta torcida y el vestuario gótico forman parte esencial del estilo visual del film, que parodia, con devoción y precisión, los clásicos del cine de terror en blanco y negro. Encaramado en el dique seco como un gigante en reposo, el acorazado francés Redoutable se alza como un hito en la evolución naval. Fue el primer buque de guerra del mundo, construido enteramente en acero, marcando el paso definitivo hacia una nueva era en la arquitectura marítima. Diseñado en una época de transición, combinaba motores modernos con velas auxiliares y su estructura sólida anunciaba el futuro de la guerra naval. Resistente, veloz y letal. Suspendidos en el aire, entre acero y cielo, un grupo de obreros posa tranquilamente sobre una viga angosta que cuelga a cientos de metros del suelo. Estamos en el corazón de Nueva York, en la década de 1920, cuando los rascacielos comenzaban a redefinir el horizonte urbano, y estos hombres valientes eran los artesanos del nuevo mundo vertical. Sin arneses ni medidas de seguridad, confiaban en su equilibrio, su experiencia y en la solidaridad entre compañeros. Pocos imaginarían que, tras los muros inmaculados de la Casa Blanca, alguna vez se ocultó un esqueleto de escombros, acero y maquinaria pesada. A comienzos de la década de 1950, la residencia presidencial fue completamente desmantelada por dentro. Solo quedó la cáscara histórica, mientras en su interior se abría paso una reconstrucción monumental. El desgaste estructural acumulado durante más de un siglo exigía una intervención radical. En una escena que parece sacada de una pesadilla económica, una mujer alimenta el fuego con billetes que ya no valen nada. En la Alemania de 1923, durante el colapso hiperinflacionario de la República de Weimar,
El dinero perdió todo sentido práctico. Era más barato usarlo como leña que como medio de compra. Las cédulas, apiladas como papeles sin propósito, simbolizan la brutal caída de un sistema monetario que dejó a familias enteras sin recursos, sin futuro y sin confianza. Frente a una muralla monumental de altavoces, Jerry García parece una figura diminuta. Pero el sonido que emergía de esa estructura titánica era capaz de sacudir almas a kilómetros de distancia. Se trataba del mítico Wall of Sound, una obra maestra de la ingeniería de audio, creada por el equipo del Grateful Dead en 1974. Cada instrumento contaba con su propio conjunto de altavoces, logrando una fidelidad sin precedentes en conciertos en vivo. Semienterrado en la tierra removida por el tiempo y el conflicto, un casco militar yace con una granada incrustada justo en su parte superior. El escenario parece sacado de una escena surrealista, pero habla de algo muy real: la delgada línea entre la vida y la muerte en tiempos de guerra. Es 1940 y tantos, y cada objeto encontrado así podría contar una historia que desafía la lógica. Aferrados a sogas y restos flotantes, los náufragos del Bismarck ascienden con dificultad por el costado de un buque británico, luego de que su imponente acorazado fuera hundido en el Atlántico Norte en 1941. El que fue uno de los buques más temidos del Tercer Reich encontró su final tras una feroz persecución por parte de la Marina Real. De los más de 2.000 tripulantes que iban a bordo, solo un pequeño grupo logró sobrevivir. Muy por debajo de la superficie, donde la oscuridad es total y el aire escasea, 3 mineros trabajan en las entrañas de la mina Hubert, en Colorado. A 850 pies bajo tierra, la vida era otra, lenta, peligrosa y medida por el sonido metálico del pico golpeando la roca. Con lámparas de llama en la cabeza y herramientas simples, estos hombres se enfrentaban a un mundo hostil en busca de minerales que sostenían la economía del exterior. A veces, el viaje hacia la curación comenzaba con el chirrido de un tren frenando en la estación. Durante la Gran Guerra, algunos andenes de Londres se transformaron en hospitales improvisados, acogiendo a los soldados heridos que regresaban desde el frente occidental. Acostados en camillas, alineados como si aún estuvieran en formación, los combatientes llegaban envueltos en mantas, muchos en silencio, otros apenas conscientes. El movimiento fantasmal de las figuras uniformadas que caminan entre ellos da testimonio de la urgencia, de la vida que no se detiene ni siquiera en medio de la tragedia. Como si el muro fuera un manuscrito sagrado, cada bloque tallado del gran templo de Karnak guarda secretos milenarios del antiguo Egipto. Los jeroglíficos cubren la superficie con una precisión majestuosa, relatando mitos, victorias y ofrendas a los dioses, con una belleza que desafía al tiempo. Una figura humana, diminuta en comparación con la imponente pared, enfatiza la grandeza de estas construcciones y el propósito casi divino que guiaba su creación. Bajo el techo colosal de una fábrica militar, decenas de fuselajes alineados dan testimonio del pulso acelerado de una época en guerra. En 1941, la producción de los bombarderos Halifax alcanzaba su punto máximo, con el objetivo de abastecer a la Fuerza Aérea Británica en plena Segunda Guerra Mundial. Cada aeronave representaba no solo una pieza estratégica, sino también el fruto del trabajo coordinado de miles de personas. Sentados en perfecta fila contra la pared de un pasillo, decenas de niños observan con ojos grandes y silenciosos. Son pequeños evacuados durante la Segunda Guerra Mundial, alojados en una guardería de Middlesex en 1941. Formaban parte de un enorme esfuerzo británico por proteger a los más jóvenes de los bombardeos que asolaban las ciudades. Aunque eran demasiado pequeños para comprender la magnitud del conflicto, sentían el cambio, la ausencia, el desarraigo. Con faldas largas y sombreros bien sujetos, 2 mujeres escalan una pared rocosa, como si desafiaran no solo la gravedad,
sino también las normas impuestas por su época. Es el inicio del siglo XX, y lo que para muchos parecía imposible, ver a una mujer colgada de una cuerda en medio de una montaña, para ellas era libertad en estado puro. Sin arneses modernos ni equipos sofisticados, cada movimiento era un acto de valentía. Como si hubiera regresado del mismísimo infierno, la torreta trasera de este bombardero, Short Stirling, muestra las huellas de una batalla aérea despiadada. Destrozada, desfigurada y con docenas de impactos de bala, la sección posterior del avión habla por sí sola. Fue una jornada brutal en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. El artillero trasero, cuyo puesto se ve ahora hecho trizas, solía ser uno de los más expuestos y peligrosos de toda la tripulación. Con un bigote que desafía las leyes de la gravedad y del protocolo, este oficial francés no necesita levantar la voz para hacerse notar. En 1925, el vello facial no era solo una cuestión de moda, era una declaración de carácter. Y este bigote en forma de manillar lo dice todo sin pronunciar una sola palabra. Alineados con precisión milimétrica sobre las torretas, balcones y cañones del Strasbourg, los marineros posan con una solemnidad que solo puede nacer del respeto absoluto a su nave y a su misión. En 1941, esta imagen no solo mostraba el poderío de la Marina francesa, sino también el espíritu colectivo de quienes la tripulaban. El Strasbourg, un acorazado rápido y resistente, fue concebido para rivalizar con las flotas más imponentes del mundo. Frente a un enorme cilindro metálico que reposa peligrosamente en su jardín, una pareja contempla lo que bien podría haber sido su fin: una mina aérea con paracaídas sin detonar, lanzada durante los bombardeos alemanes sobre Inglaterra en 1940. En plena campaña del Blitz, estas minas caían desde el cielo como monstruos dormidos, sembrando el terror incluso en los rincones más domésticos. La escena es tan absurda como inquietante. Con sus cuerpos suspendidos y los dedos de los pies apenas tocando el suelo, un grupo de mujeres parece habitar una dimensión paralela. Pero no se trata de un hospital ni de una escena de terror. Son bailarinas alemanas practicando estiramientos, entregadas por completo al rigor físico y mental que exige el arte del ballet. El ángulo y la postura generan una atmósfera perturbadora, casi mística. Aquí, lo inquietante se vuelve bello, y lo bello se entrelaza con el sacrificio. Nada más emblemático que un perro policía patrullando la ciudad en bicicleta. Astor, el valiente pastor alemán, acompañaba fielmente al sargento Müller por las calles, sentado con orgullo en su pequeño sidecar. Mientras los tranvías y camiones llenaban las avenidas, esta singular dupla se abría paso con discreta autoridad. La escena no solo muestra un método alternativo de patrullaje, sino también el vínculo especial entre oficial y compañero canino, inseparables en su misión de proteger. Un rugido perdido entre las rocas nevadas del Atlas. Así fue inmortalizado el último león salvaje de esta región, en 1925, por Marcelin Flandrin. Camina solo, dejando huellas en la nieve, símbolo de una especie que alguna vez dominó los paisajes del norte africano. Su figura majestuosa, enmarcada por la inmensidad del entorno, refleja tanto poder como tragedia. Es el eco final de una presencia que fue, y que el hombre casi hizo desaparecer por completo. Jugar a la revolución nunca fue tan literal. En Francia, en 1959, un grupo de niños recreaba ejecuciones con una guillotina de juguete hecha a mano. Con una seriedad casi teatral, reproducían escenas inspiradas en la historia de su país, mientras otros observaban como si se tratara de una obra escolar. Lo inquietante es cómo la inocencia infantil convive aquí con un símbolo tan oscuro. Pero para ellos era solo un juego más, uno que decía mucho sobre cómo se vivía y enseñaba el pasado. Una torre de plata reluce entre hombres de sombrero y rostro curtido por el trabajo. Son 30 lingotes recién fundidos en la Boston and Colorado Smelting Company.
El metal precioso simboliza tanto la riqueza como la dureza de una época impulsada por la fiebre minera. Los hombres posan con orgullo, testigos del peso tangible del progreso industrial. No se trata solo de plata, sino del reflejo del esfuerzo humano transformado en valor económico. Una escena donde el trabajo y la ambición se apilan, literalmente, uno sobre otro. Como un coloso de acero apuntando al cielo, el cañón naval BL de 18 pulgadas fue una de las armas más impresionantes de la Primera Guerra Mundial. Presentado en 1920, medía más de 21 metros y simbolizaba la supremacía tecnológica de la Royal Navy. A su alrededor, proyectiles gigantes completaban el cuadro de poder. Expuesto en un salón de estructura grandiosa, parecía más una obra de arte bélica que un simple armamento. Desde las entrañas de un antiguo sistema de alcantarillado en Avenches, Suiza, emergió en 1939 un rostro imperial, el busto dorado del emperador Marco Aurelio. El arqueólogo que lo encontró, aún cubierto de tierra, no podía esconder la emoción de haber desenterrado siglos de historia. Hallado en un lugar tan humilde como un desagüe, el arte romano brilló de nuevo, recordando que la grandeza puede permanecer oculta, pero no perdida. En una calle empedrada de Budapest, un hombre guarda entre sus manos lo que parece una simple botella, pero en 1956 significaba mucho más. Un cóctel Molotov, símbolo improvisado de la rebelión húngara contra el dominio soviético. Con el abrigo abrochado y paso discreto, el revolucionario anónimo camina hacia la confrontación. La imagen muestra cómo, incluso con recursos limitados, la voluntad de resistir puede tomar forma. Una chispa de esperanza, contenida en vidrio y fuego. Una sonrisa desbordante, unos guantes bien puestos y el mejor entrenador posible. Sammy Davis Jr. se preparaba para un combate de boxeo entre celebridades, recibiendo consejos del mismísimo Muhammad Ali. Con el humor como protagonista, la escena fusiona talento artístico y grandeza deportiva en un instante único. El campeón apunta, el artista ríe, y juntos crean una postal inolvidable de camaradería y carisma. Cuando el entretenimiento y el ring se encuentran, nacen momentos como este. Percy Hodge, campeón olímpico de los 3.000 metros con obstáculos, demuestra que el equilibrio y la agilidad van más allá del atletismo. En esta divertida toma, salta una valla mientras sostiene una bandeja con una botella y un vaso, sin perder la compostura ni una gota. La imagen es un homenaje juguetón a la precisión deportiva, mostrando cómo el campeón no solo dominaba las pistas, sino también el arte del humor británico. Un salto que combina elegancia, fuerza y un impecable servicio de mesa. Sobre el puente Hammersmith de Londres, 3 épocas se cruzan al mismo tiempo. Un hombre pedalea su penny farthing con porte clásico, mientras otro se desplaza en una moderna motocicleta con sidecar, y un autobús de 2 pisos avanza lleno de pasajeros. Cada vehículo cuenta una historia distinta, un ritmo diferente del progreso. Es una imagen que condensa el cambio, donde lo antiguo, lo presente y lo emergente comparten camino. Una encrucijada sobre ruedas, literal y simbólica. En una escena de formación y futuro, varios hombres rodean un tranvía en Hackney, Londres, durante el año 1935. Es una clase práctica para conductores, donde cada gesto del instructor busca preparar a los aspirantes para llevar la ciudad sobre rieles. La atención es total, el entorno real. Con cada explicación, no solo aprenden a manejar una máquina, sino a asumir una responsabilidad clave para la vida urbana. Una escena que resume disciplina, oficio y las primeras paradas hacia la maestría. Con una gran sonrisa y una cintura acolchonada, un niño se lanza a patinar por las calles. El equipo de seguridad, inflado y casero, muestra cómo la creatividad suplía la falta de protección moderna. Nada de cascos o rodilleras, pero sí ingenio y amor familiar transformado en amortiguación.
Mientras sus ruedas giran con entusiasmo, su atuendo habla de una época donde jugar era más libre y un poco más arriesgado. Seguridad primero, estilo después. Bastó que una estantería se inclinara para que comenzara una reacción en cadena que haría caer más de 50.000 libros. Ocurrió en 1971 y la biblioteca se transformó, en cuestión de segundos, en un mar de letras esparcidas por el suelo. Los bibliotecarios, entre la sorpresa y la resignación, comenzaron la lenta tarea de clasificar y levantar el saber desordenado. Fue un terremoto silencioso. Globos aerostáticos flotan majestuosos bajo el techo de cristal del Grand Palais, mientras visitantes caminan entre maravillas mecánicas y promesas del futuro. En 1899, la Exposición de París ofrecía un espectáculo sin precedentes, reuniendo lo más avanzado en ciencia, transporte y arte. La atmósfera vibraba con admiración y esperanza, en una era que comenzaba a soñar con volar. Era el escenario perfecto donde lo imposible empezaba a parecer alcanzable. Entre hierros y concentración, Sylvester Stallone es guiado por Franco Columbu, ícono del fisicoculturismo y amigo cercano de Arnold Schwarzenegger. La escena transcurre en Nueva York, en 1974, cuando Stallone se preparaba físicamente para dar vida a su más famoso personaje, Rocky Balboa. Con mirada firme y técnica impecable, Franco supervisa cada repetición como un escultor atento a su obra. En los espesos bosques de Melbourne, una mole de acero a vapor llamada Wim Steam abría paso entre los árboles. Corría el año 1884 y esta máquina era clave en el transporte de troncos hacia los aserraderos. Con ruedas inmensas y estructura imponente, representaba el pulso de una era donde el vapor movía más que trenes. Movía civilizaciones. Desde el corazón de un taller en Marion, Iowa, surge una invención que parece sacada de un sueño futurista. Una motocicleta de una sola rueda, diseñada por Ehud Christie en 1900. En el centro de la estructura, el inventor posa confiado, rodeado por una maraña de radios y engranajes. Este vehículo experimental representaba el espíritu de innovación de la época, donde cada máquina era una promesa de revolución. Una rueda, un motor y mucha visión. Así se intentaba rodar hacia el porvenir. Corría el año 1927, cuando Nueva York vivía una jornada histórica con la gran inauguración del túnel Holland, que une Manhattan con Nueva Jersey. Vehículos de la época, organizados en filas extensas y ordenadas, aguardaban entusiasmados la oportunidad de cruzar por primera vez esta joya de la ingeniería moderna, reflejando el espíritu optimista y el impulso innovador que caracterizaba aquella vibrante década de progreso urbano. En la tranquila Noruega de 1910, un día de pesca se convirtió en historia gracias al registro de una vieja cámara fotográfica. Una persona lleva sobre la espalda un pez tan grande que casi alcanza su propia altura. Esta curiosa escena simboliza no solo un gran día de pesca, sino también refleja la sencillez y satisfacción de las pequeñas victorias cotidianas, mostrando la conexión cercana que existía entonces entre las personas y la generosidad de la naturaleza.